Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Tuvimos los mercados marcando nuevos máximos históricos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, y además tuvimos muchos reportes de ganancia. Vamos a aprovechar para ver algunas de estas compañías que tuvieron reporte. Principalmente vamos a enfocarnos en el potencial retorno que pueden darnos de aquí a 5 años para ver si son oportunidades de inversión a los precios actuales o no. También vamos a echar un vistazo a las principales altcoins. Parece que estamos entrando en una alt season y vamos a comparar a ver cómo está la dominancia de BTC, que muchas veces nos dice qué tanto potencial de subida le queda a estas criptomonedas. Luego vamos a estar viendo algunas compañías que tuvimos noticias interesantes. También vamos a aprovechar y le vamos a hacer análisis técnico fundamental a estas compañías, tratando de buscar estas zonas de acumulación. Así que sin más, vamos a comenzar. Ayer tuvimos algunas noticias de Pexi, vamos a verlo en un momento. Y además aprovechamos para cerrar el cover call que teníamos en las acciones. Recuerden que el cover call no es más que un contrato de opciones donde nosotros nos comprometemos a vender las acciones a cierto precio. En este caso nuestro precio de venta eran los $155 y a cambio de esto nos dieron crédito, es decir, dinero que entró en nuestra cuenta. Bueno, las acciones han estado cayendo durante las dos últimas sesiones, la volatilidad bajando y esto ayudó a que cerráramos el contrato con un 75% de ganancia. Como podemos ver aquí, Pexi está lanzando un nuevo producto y es una cola prebiótica. Ellos hace poco adquirieron hace 4 meses la marca Poppi por unos $2 billones, que es una marca de refrescos prebióticos y esto es un tipo de producto un poco más saludable. Como podemos ver aquí, este es el nuevo producto que está sacando Pexi y realmente la compañía ha dado un cambio a productos más saludables. Uno de los productos más exitosos que han tenido es la Pexi Zero Sugar. Y los otros productos más azucarados han visto una reducción de sus ventas. Vemos aquí que el volumen de ventas de bebidas de la compañía se redujo un 2%. Y bueno, la compañía está buscando aquí nuevos productos que impulsen un poco estas ventas. Si nos vamos por acá a los números de la compañía, podemos ver que todavía sigue por debajo de su fair value o valor intrínseco. Es una verdadera máquina de generar flujo de caja. Si vemos aquí, se espera también que las ganancias por acción sigan creciendo a un ritmo de más del 5%. Actualmente la compañía cotiza en torno a un PER 25. Históricamente ha estado en torno a un PER 26. Vamos a hacer algunos cálculos conservadores. Vamos a suponer que de aquí a 5 años cotiza a un PER 20, que realmente es bastante por debajo de las valuaciones actuales, pero siempre queremos tener margen de seguridad. Y esto nos daría un precio objetivo todavía de $182, que esto por supuesto hay que sumarle el dividendo de casi 4%. Es verdad que no está tan atractiva como cuando estaba cerca de $130. Tal vez deberíamos dejarla caer un poquito más. Vean por acá que nunca logró romper la tendencia bajista. Sigue por debajo de la media móvil de 200 periodos. Seguimos viendo un cruce bajista en los indicadores técnicos. Y además tocó sobreventa, sobrecompra y ahora viene cayendo, ¿ok? Así que yo diría que técnicamente le queda margen de caída. Lo ideal sería comprar a cerca de $130. Pero si juntamos el rendimiento que se espera que den los 5 años más el dividendo, seguramente a los precios actuales todavía obtengamos un rendimiento superior al 8%. Vamos a hablar un poco acerca del mundo cripto porque las altcoins han estado al alza durante las últimas semanas. Vean la gráfica de Ethereum, que es una de las criptomonedas que holdeamos. Llama la atención en primer lugar el RSI. Estamos en un RSI en 88 puntos, prácticamente máximos históricos. Hacía muchos años que no veíamos a esta cripto tan sobrecomprada. Y vean también que MACD desde aproximadamente marzo del año pasado no lo veíamos tan sobrecomprado. También, como podemos ver aquí, tenemos una clara zona de resistencia que es en torno a los $4,100. Creo que si llega a esa zona voy a aprovechar para tomar ganancias al menos parciales. Mi idea es holdearlo a largo plazo, pero es una clara zona de resistencia. Y si nos vamos al caso de Solana, vamos a ver una gráfica muy similar. También es verdad que Solana tiene mucho margen de seguir subiendo. Fíjense que los máximos están en torno a $295, $100 por encima del precio actual. Pero vemos también que ya el RSI está en casi 80 puntos, bastante sobrecomprado. Y vemos también que el MACD ya está llegando a niveles de sobrecompra. Creo que en el caso de Solana sí le queda mucho margen para seguir subiendo. Pero bueno, creo que en el caso de Ethereum sí estamos llegando a zonas claras de toma de ganancias. ¿Hasta dónde pueden seguir subiendo? Bueno, podemos ver aquí la dominancia de BTC. Lo que pasa es que cuando, por supuesto, las altcoins suben a un ritmo más alto que Bitcoin, la dominancia, es decir, el porciento de participación de Bitcoin en el mercado general de criptomonedas baja. Fíjense cómo aproximadamente después que tocamos fondo en septiembre de 2022, a partir de ahí tuvimos que BTC subió a un ritmo mucho más fuerte que el resto de las altcoins combinadas, pero fíjense que también hemos tenido estas caídas de dominancia.
Podemos ver también que si nos guiamos por la parte baja de este canal alcista, todavía nos quedaría margen para que continúen subiendo las altcoins a un ritmo mucho más alto que Bitcoin. Podemos ver aquí que, por ejemplo, hasta la parte baja del canal podría ser una subida de un 2% adicional. Así que bueno, en términos generales creo que todavía las altcoins tienen potencial para tener un rendimiento superior a Bitcoin. También hay que comentar que en el caso de Bitcoin ya está muy cerca de máximos históricos. Por eso le digo que esta es otra razón, según mi opinión, que nos dice de que tienen más potencial todavía de subida las altcoins. En mi caso, a estos precios no me interesa ninguno de estos activos. Realmente tendría que caer mucho para representar una oportunidad de compra cualquiera de estas criptomonedas. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con una acción que me gusta bastante, que es Domino's Pizza. Tuvo su reporte de ganancia. Más o menos vino en línea con las expectativas, aunque tuvo un miss en la cantidad de ganancias por acción. Vamos a leer un poco acerca del resultado de la compañía. El director ejecutivo de Domino's, Russell Weiner, dijo que la compañía podía robarle participación de mercado a otros competidores que venden productos más baratos, ya que todos sus segmentos de clientes, incluyendo los de bajos recursos, aumentaron sus compras en la cadena de tienda. Yo diría que una de las cosas más positivas, y esto hizo que la acción no cayera más, es que vemos aquí que las ventas comparables de las mismas tiendas aumentaron 3.4%, superando las expectativas de 2%. Es decir, que las tiendas existentes vendieron mucho más de lo que se esperaba. Podemos ver también que en el caso de Domino's, se esperaba que la compañía reportara $3.95 de ganancia por acción. Finalmente reportó 3.81 por debajo de las expectativas, afectado principalmente por 27.4 millones que tuvo que pagar en un cargo de China. Que bueno que esto es un one-time payment, es decir, que solamente fue un cargo de una sola vez. Los ingresos vinieron en línea con lo esperado. Todavía va a faltar bastante para que reporten sus clientes. John Brand no va a reportar hasta el 5 de agosto, que aquí está Pizza Hut, uno de sus principales competidores. Y el 7 de agosto vamos a tener a Papa John's. Así que bueno, por ahora no vamos a tener más datos de este segmento muy específico de ventas de pizzas. En el caso de Domino's, fíjense. Las valuaciones están por debajo de sus promedios históricos, no son valuaciones baratas. La deuda es bastante alta, pero el crecimiento también ha sido muy alto durante los últimos años. Da dividendo, no es muy alto, pero sí lo está aumentando bastante. Y vean las estimaciones de crecimiento. Se espera que suban a más de 5% los ingresos anuales, más de 8% las ganancias por acción y más de 9% el flujo de caja. También vemos que el dividendo se espera que crezca un 13%. Quiero ver el dividendo futuro, en cuánto estaría. Que bueno, tal vez no ahora porque el dividendo no es muy alto, pero pensando en 5 años en adelante, tal vez sea un dividendo atractivo, ¿ok? Vamos a hacer los cálculos, vamos a dividir el dividendo entre el precio actual y bueno, de aquí a 5 años podría darnos 2.3% de dividendos a los precios actuales, lo cual no está nada mal. También podemos hacer estimaciones de evaluaciones futuras. Quiero ver aquí los retos históricos a los que se ha movido Domino's. Vean que tenemos una zona muy atractiva cuando llega en torno a un PER 24. Creo que ahí tenemos una zona muy atractiva de compra. Y bueno, si multiplicamos ese PER 24 por las ganancias por acción que se espera que genere la compañía dentro de 5 años, nos da un precio objetivo de $592. La acción está en 462. Podemos calcular el retorno sobre capital invertido de esta inversión. Vamos a hacerlo. Precio actual 462. Precio objetivo 592. En 5 años, esto nos daría un retorno del 5%. ¿Okay? Si le sumamos el dividendo que está en torno al 1%, 1.41, seguramente sea un poquito mejor el rendimiento. Pero como pueden ver, a los precios actuales no se ve tan atractiva una inversión en Domino's, ya que nos daría un rendimiento bastante por debajo de la media del mercado. Podemos ver además que técnicamente tenemos la parte baja de este canal alcista, así que bueno, yo no veo ninguna razón por la cual no esperar que caiga a esta zona de compra, ¿ok? Podemos ver también que el volumen durante la última sesión fue muy alto y volumen bajista. Así que bueno, sería paciente, creo que tenemos mejores zonas de compra en Domino's. Continuamos con Verizon, la compañía del sector de telecomunicaciones, superó las expectativas de los analistas en ingresos y ganancias
y por eso las acciones respondieron con una subida de más del 4%. En algún momento de la sesión llegó a estar subiendo 6%, así que bueno, terminó retornando un poco de ese gran rendimiento que estaba dando. En el caso de Verizon, fíjense que cotiza bastante por debajo del fair value valor intrínseco. Es normal para el sector de telecomunicaciones porque las valuaciones son muy bajas. Fíjense que el PER está por debajo de 10, el ratio precio-flujo de caja en 4, ratio precio-ventas en 1, que todas estas valuaciones siguen siendo por debajo de su promedio de 5 años. Es decir, que históricamente está a buen precio. ¿Qué problema tenemos? Fíjense que no ha crecido los ingresos y el flujo de caja en los 10 años anteriores. Así que bueno, tenemos algunos problemas en el crecimiento. Da un dividendo de más del 6%, no lo incrementa mucho, pero ya es un dividendo considerable y además se espera que siga creciendo en los próximos 5 años. Vamos a hacer algunos cálculos para ver cuál serían nuestros retornos sobre el capital invertido. Si nos vamos aquí a los ratios históricos, ahora mismo estas valuaciones que estamos viendo, como vimos ahí, están más o menos en sus promedios históricos. Hemos visto, por supuesto, valuaciones más atractivas, las llegamos a ver a un múltiplo de 6, pero fíjense que estamos más o menos en sus promedios históricos en torno a 10. Vamos a darle un múltiplo de 10, que ha sido más o menos los múltiplos en lo que se ha movido la acción a largo plazo. Estamos hablando de que un PER de 10 se espera que genere $5.67. Daría un precio objetivo de $56.70. Ahora mismo está en torno a 42.50. Vamos a hacer el cálculo. Precio actual 42.50. Precio objetivo 56.7. Aquí, por supuesto, no nos puede faltar el dividendo, que es muy alto. Vamos a poner un 6% de dividendo. Esto va a ser de aquí a 5 años. Eso nos daría un rendimiento de casi el 6% sin dividendos y 12% incluyendo el dividendo. La verdad que si Verizon da ese crecimiento que se espera, como inversión a largo plazo no se ve tan mal. También es verdad que técnicamente podría caer más. Tenemos una muy buena zona de soporte en torno a los $41. Tenemos zonas de soporte en torno a los $38, $39. Así que técnicamente no se ve tan atractiva. Además, fíjense que acabamos de rechazar la media móvil de 50 periodos. Yo sería paciente. Si la vemos cerca de los $41, ahí empezaría a acumular de nuevo, porque como vimos, realmente el retorno que nos puede dar a largo plazo es bien interesante con ese dividendo tan alto. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con NXP Semiconductors cayendo más de un 5% a pesar de que tuvo un buen resultado de ganancia. Podemos ver que esta es una compañía de 57 billones de capitalización de mercado, es una compañía holandesa de los Países Bajos y yo pienso que la principal diferencia es que su principal segmento son chips para el sector automotriz. Podemos ver aquí en el reporte de ganancia que la compañía con sede en Holanda informó ganancias ajustadas de $2.72 de ganancia por acción cuando se esperaba $2.66. Así que bueno, fue mejor de lo esperado y además los ingresos vinieron en $2.930 millones cuando se esperaban $2.9 mil millones, es decir, unos 30 millones por encima. Por si eso no fuera suficiente, la guía que nos dieron para el próximo trimestre es por encima de lo esperado. Ahora el punto medio de ingresos está en 3.15 mil millones cuando se esperaba 3.07 mil millones y también las ganancias por acción están en 3.10 cuando se esperaban $3.06. El problema que tuvimos aquí también es que los ingresos cayeron más de un 6% interanualmente, pero bueno, eso ya se esperaba. Vemos aquí que es una compañía que está bastante por debajo del fair value, 10%, seguramente un 15% luego de la caída. Podemos ver que las valuaciones están relativamente atractivas para el sector. Por ejemplo, el PER está en 23 cuando el sector tecnológico está casi en 40 y el PER está en 24 cuando el sector tecnológico está en 42. Además, el PER está bastante por debajo de sus promedios históricos. No tiene problemas financieros, buen crecimiento en los 10 años anteriores, excelente retorno sobre capital invertido, casi 2% de dividendos. Vemos que este 2025 ya se espera que los ingresos y las ganancias caigan, pero a partir de 2026 un crecimiento bastante estable. Yo diría que esta es una compañía con mucho potencial. Vamos a hacer algunos cálculos, fíjense. Esta ha sido súper, como podemos, es una compañía que ha tenido problemas en el pasado para generar ganancias, pero ya en los últimos años ha estado bastante estable. Le hemos visto muchas veces cotizando en torno a un PER 20, 21. Yo diría que le podríamos dar con este crecimiento que se espera de más de 13% un PER 20 perfectamente. Y yo diría que tendríamos un cálculo bastante conservador. Pero bueno, siempre queremos tener margen de seguridad. PER 20, $17.78 de ganancia por acción.
precio objetivo de $355 cuando la acción está en 2.28. Vamos a ver cuál sería el retorno sobre capital invertido en 5 años para ver si realmente ya los precios actuales se ven interesantes. Sería más de 9%, más o menos en línea con el S&P 500. Yo diría que si la viéramos por debajo de la media móvil de 200 periodos a niveles de sobreventa, fíjense que en el pasado, por lo menos en los últimos 2 años, siempre que ha tocado sobreventa por debajo de la media móvil de 200 periodos, ha dado un rendimiento excepcional en apenas unos meses. Así que yo, según mi opinión, le esperaría en esa zona, ¿ok? Estamos hablando, por ejemplo, si lo hubiéramos comprado en torno a los $150, que fueron los mínimos anteriores, nuestro retorno sobre capital invertido sería muy bueno. Estamos hablando de casi 20% de rendimiento. Así que simplemente ser paciente. Debajo de media móvil de 200 periodos es recién sobreventa. Parece que NXP Semiconductors es una compra bastante clara. Continuamos con Alexandria Real Estate. Es una compañía que me preguntan bastante porque da un dividendo excepcionalmente alto, casi 7%, y lo ha estado aumentando bastante. Además, vean que el crecimiento que se espera en los próximos años no está nada mal. De hecho, se espera que siga creciendo su dividendo a un ritmo considerable. Vamos a obviar este año 2029 porque se espera que lo aumenten a un ritmo inusualmente alto. Pero, por ejemplo, mirando 2027, que se espera que dé $5.73. Ahora mismo estamos cotizando en torno a los $78. Estamos hablando que esto podría darnos más de 7% de dividendos de aquí a 2 años, ¿ok? Lo cual, por supuesto, es un rendimiento muy bueno. En el caso del reporte de ganancias de Alexandria, no fue para nada malo. Superó las expectativas en FFO. Esto es el equivalente a las ganancias por acción para los REITs. Vino en 2.33 cuando se esperaba 2.29 por encima. Y además los ingresos de 762 millones vinieron por encima casi en 10 millones de lo que esperaban los analistas. Y nos confirmaron la guía para el resto del año. Fue un buen reporte de ganancias. A pesar de eso, fíjense, las acciones prácticamente no se movieron. Primer problema que tenemos es un rate de oficinas. Sabemos que el sector de oficinas ha estado con muchos problemas durante los últimos años. Lo vamos a ver un poco más claro en la gráfica. Y podemos ver aquí que, bueno, la compañía realmente cotiza con algunas valuaciones un poco caras, aunque bastante por debajo de sus promedios históricos. El problema que ha tenido también ha sido el crecimiento. Fíjense que durante los últimos 4 trimestres no ha crecido mucho. Pero en términos generales creo que para tradear en algún momento podríamos operarla. Pero fíjense que desde el 2021 viene con una clara tendencia bajista. ¿Qué haría yo aquí? Simplemente me iría una gráfica de más largo plazo, gráfica semanal. Esperaría un cambio de tendencia, algo así como un Golden Cross en la gráfica semanal. Y fíjense que después de este Golden Cross que tuvimos aquí dio un rendimiento excepcional. Ahora mismo estamos con un D-Cross, cruce de la muerte activo, movimiento técnico muy bajista, por debajo de las medias móviles importantes en gráfica semanal. Es decir, que la tendencia es bajista de mediano corto plazo. Simplemente esperaría este Golden Cross y ahí aprovecharía para montarme en la tendencia. Por ahora, un rate de oficinas no me interesa mucho. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con Block, anunciándose que se va a incorporar al S&P 500. Las acciones se dispararon más de un 7% al alza. Llegaron a estar subiendo casi 10% en algún momento. Las acciones de Block hace poco estaban muy interesantes. Vamos a ver que técnicamente estaban en una zona muy buena. Sin embargo, ya están un 30% por encima de su fair value o valor intrínseco. Podemos ver por aquí que hay algunas valuaciones que siguen interesantes. El PER en 18 no está nada mal para ser una compañía tecnológica. Pero también vean que el ratio precio-flujo de caja en 35 está un poco caro. Se espera que la compañía siga creciendo a buen ritmo, más del 10% anual las ganancias por acción. Yo creo que podemos hacer estimaciones a largo plazo. Ahora mismo cotiza un PER 18. Con este crecimiento creo que podríamos dar un múltiplo más caro. Yo creo que podríamos dar un múltiplo de 20. Vamos a hacer el cálculo. Si cotiza PER 20 de aquí a 5 años y genera $5.03 como esperan los analistas, sería un precio objetivo de $100. Creo que el retorno sobre capital invertido no nos va a salir muy bien. Vamos a hacer el cálculo. Precio actual 78, precio objetivo 100. En 5 años sería un retorno analizado de apenas el 5%. Por eso siempre es importante comprar las compañías en el momento correcto del ciclo. Vean cómo en algún momento la vimos cotizando muy por debajo de los $100. Ni siquiera debemos comprarla o debemos comprarla en el fondo. Por ejemplo, esta zona aquí cerca de los $50, que ya había sido zona de soporte múltiples veces, creo que hubiera sido una excelente zona de acumulación. Y vean cómo cambia nuestra inversión si compramos en el momento correcto de la tendencia. Si hubiéramos comprado en $50,
nuestro retorno sobre capital invertido hubiera sido de casi el 15% anualizado. Por eso, bueno, ahora no estamos en el momento correcto del ciclo, ya estamos llegando a zonas de resistencias. Las zonas de compra, por supuesto, son todas estas que le tengo marcada aquí, cerca o por debajo de los $50. Sería paciente con Block, tiene mucho potencial, pero los precios actuales y las expectativas de crecimiento de nuestro retorno sobre el capital invertido puede ser bastante deficiente. Continuamos con Ryanair, la compañía de vuelos económicos europeas, tiene su sede en Irlanda. Podemos ver que es una aerolínea de unos 6.3 billones de capitalización de mercado. Tuvo buen reporte de ganancias, superando ampliamente las expectativas en ganancia por acción y además superando las expectativas en ingresos. Podemos ver aquí que las valuaciones están atractivas, PER 16, ratio precio-flujo de caja por debajo de 10, ratio precio-ventas por debajo de 2. Es decir, que las valuaciones no son caras si la comparamos principalmente con su sector. Vemos que da dividendo también, 1.64%, aunque ha sido un dividendo muy inestable. Y además este 2025 se espera que caigan los ingresos, las ganancias y el flujo de caja, pero a largo plazo se espera muy buen crecimiento. De hecho, para 2027 se espera que la compañía genere casi $11 de ganancia por acción. Siempre es importante ver el pasado de la compañía, ver cuáles eran sus números antes de la pandemia, por ejemplo, que afectó mucho al sector. Vemos que en algún momento llegó a generar más de $8 de ganancia por acción, así que yo diría que es bastante razonable pensar que en el futuro es capaz de generar estos $10 porque no está tan lejos de los máximos del pasado. Vamos a hacer algunos cálculos. Ahora mismo la acción cotiza un PER 16. Me imagino que los ratios históricos están bastante irregulares. La pandemia hizo que este sector estuviera muy irregular. Así que yo diría que con el crecimiento que se espera para los próximos 2 años, podríamos darle perfectamente un múltiplo como el actual, un PER en torno a 16. ¿Ok? Si la compañía cotizara a un PER 16 de aquí a 2 años, y lo multiplicamos por las ganancias por acción que se espera que genere, nos daría un precio activo de $173. Es bastante por encima del precio actual de las acciones. Así que no sé, como pueden ver, pensar que Ryanair en apenas 2 años puede multiplicarse más de 3 veces, yo diría que es un poco optimista, ¿ok? Así que bueno, tal vez este ritmo de crecimiento que esperan los analistas es demasiado alto. Además, si nos vamos a la gráfica, vemos que estamos muy cerca de zonas de máximos históricos, muy cerca de una zona de resistencia. Estamos lejos de las zonas de acumulación que han sido por debajo de la media móvil de 200 periodos. Por ahora me mantendría fuera de este negocio porque ni técnica ni fundamentalmente la veo en zona de compra. Como vimos en el video de hoy, amigos, mucho contenido que revisar. Vimos las acciones de Pexi. A los precios actuales parece que el retorno sobre capital invertido no sería mejor y deberíamos esperar en torno a los $130. Además, Pexi sacando un nuevo producto al mercado. Vimos que las altcoins siguen al alza, Ethereum y Solana muy fuerte, socavando un poco el market cap y la dominancia de BTC. Pero bueno, en términos generales todas las criptos siguen fuerte al alza y no tenemos zonas de compra. Vimos que Domino's Pizza hay que esperarle en la parte baja de la tendencia. Verizon yo le esperaría en torno a los $41, creo que ahí estaría mucho más interesante. NXP Semiconductors, me gustaron los números de la compañía. Pienso que si cae por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa, ahí tendríamos zonas de compra. Alexandria sigue con una tendencia muy bajita a pesar de buen reporte de ganancia. Block uniéndose al SP500, hay que esperarla mucho más abajo. Y por último, Ryanair, la verdad es que está en zona de resistencia, pero nos puede dar muy buen retorno a largo plazo. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gustó el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios donde comparto las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, clases de los cursos de análisis técnico, análisis fundamental y opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.